Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la última institución que reguló el legislador en nuestro Código Civil y esta es la prescripción. La prescripción está definida en el artículo 2492 del Código Civil, en donde el legislador decidió definir conjuntamente tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva. ¿Y qué es lo que señala la disposición? Señala que la prescripción es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. En cuanto a lo anterior, respecto de esta definición, podemos claramente distinguir que existe una prescripción adquisitiva como existe una prescripción extintiva. En aquella parte en que la disposición señala que se trata de un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas, estamos hablando de la prescripción adquisitiva. Cuando habla de la prescripción extintiva, dice que es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. Ahora, vuelve a regular la prescripción adquisitiva cuando dice que requiere de la posesión de las cosas y vuelve a regular la prescripción extintiva cuando señala que es necesario que no se hayan ejercido dichas acciones y derechos y después establece dos elementos comunes a ambas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. De modo que podemos dar una definición de prescripción adquisitiva o extintiva extrayendo la parte que no le corresponde a la otra y definiéndolas de la siguiente manera. Prescripción adquisitiva vendría a ser el modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Y la prescripción extintiva va a ser el modo de extinguir los derechos y acciones ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos por cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Ahora, ¿por qué el legislador decidió regular conjuntamente la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva? Porque existen reglas comunes aplicables a ambas. Y cuando hablamos de reglas comunes, por favor, no confundirlo con la parte final de la definición donde se refiere al transcurso del tiempo, a cierto lapso de tiempo y los demás requisitos legales. Porque las reglas comunes son disposiciones que operan o instituciones que operan respecto de ambas prescripciones, tanto de la prescripción adquisitiva como la extintiva. ¿Y cuáles son estas? Primeramente, tenemos que en el artículo 2493 se regula que ambas prescripciones deben ser alegadas. O sea, el artículo 2493 señala que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla y el juez no podrá declararla de oficio. Entonces, la prescripción debe ser alegada, va a ser la primera regla común. La segunda regla común es que la prescripción puede renunciarse. Ojo con esto porque puede renunciarse solamente una vez que ha sido cumplida. Y la tercera regla común es que corre en favor y en contra de toda persona. En cuanto a estas tres reglas comunes, vamos a estudiar en un poquito más de detalle cada una de ellas. Debe ser alegada, quiere decir que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla, es decir, aquel que quiere obtener el beneficio de la prescripción debe alegarla en un tribunal. El juez no la va a declarar de oficio, salvo ciertos casos excepcionales. Cuando el juez, por ejemplo, la declara de oficio, estamos hablando de una prescripción extintiva, no de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva nunca es declarada de oficio. ¿En qué caso, por ejemplo, el juez declara de oficio la prescripción extintiva? Por ejemplo, cuando ha prescrito el carácter ejecutivo de un título. Por ejemplo, también en la prescripción de la acción penal o también en la prescripción de la pena. ¿Cómo se alega la prescripción? La prescripción puede ser alegada tanto como acción como excepción. Ahora tenemos que entrar a distinguir si vamos a alegar una prescripción adquisitiva o una extintiva. La prescripción extintiva puede alegarse como acción o puede alegarse como excepción. Tradicionalmente se establecía que podía alegarse solamente como excepción, pero hoy en día la jurisprudencia también admite que sea alegada como una acción. En cambio, la prescripción adquisitiva debemos tener en cuenta que solamente puede alegarse como acción. Y en cuanto a esto, a veces genera un poco de confusión en el examen de grado porque sabemos que una persona puede ser demandada por el antiguo dueño, pero haber ya cumplido el plazo de prescripción, y en este caso la persona, nosotros entenderíamos que podría poner una excepción de prescripción, pero no es el caso, porque cuando opera como excepción dijimos que se trata de la prescripción extintiva. En este caso, la adquisitiva tendría que alegarse cuando se es demandado a través de la demanda reconvencional en la contestación de la demanda, como acción. Y cuando se trata de alegar una prescripción adquisitiva, pero no se tiene legítimo contradictor, es decir, nadie te ha demandado, pero tú quieres que se consolide tu derecho,
porque has cumplido los requisitos legales para que opere esta institución, se debe hacer a través de un procedimiento voluntario que se llama juicio de mera certeza. Y es así como se va a alegar siempre como acción la prescripción adquisitiva. Entonces, recapitulando, la prescripción adquisitiva se alega siempre como acción, ya sea que se sea demandado o que no se tenga legítimo contradictor. Si se es demandado, se va a alegar como acción a través de una demanda reconvencional, y si se es demandante, en este caso lo que se hace es iniciar un procedimiento voluntario que se denomina juicio de mera certeza. La segunda regla común relativa a la prescripción adquisitiva y extintiva la regula a partir del artículo 2494 del legislador, donde señala que puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Entonces, la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, pueden ser renunciadas. Pero ¿cuáles son los requisitos para que ésta pueda ser renunciada? Es necesario que ya se haya cumplido el transcurso del tiempo, y esto corresponde a que no pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes si miran al interés general. Y cuando la prescripción no está cumplida es de interés general, pero cuando se ha cumplido el plazo pasa a ser del interés del renunciante y por tanto admite la renuncia. O sea, tenemos que esperar que transcurra el plazo de prescripción y ahí se puede renunciar a la acción o excepción de prescripción. Y el segundo requisito está regulado en el artículo 2495, en donde el legislador señala que el renunciante debe tener capacidad para enajenar. En cuanto entendemos que debe tener capacidad para enajenar, entendemos que hablamos de la capacidad de ejercicio más la libre disposición de sus bienes. Ahora, el legislador ha señalado en esta misma disposición 2494 que puede renunciarse expresa o tácitamente. ¿Cuándo habrá una renuncia tácita? Aquí el legislador también nos da un ejemplo. Señala que renuncia tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Hablamos del derecho del dueño cuando hablamos de renunciar a una prescripción adquisitiva y hablamos del derecho del acreedor cuando hablamos de una renuncia a una prescripción extintiva. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo. Entonces, si el poseedor ya está en la situación de poder alegar el dominio por prescripción, pero decide tomar en arriendo la cosa, sería un caso de una renuncia tácita a la prescripción adquisitiva. Y el legislador, en la última parte de esta disposición 2494, señala que el que debe dinero paga intereses o pide plazo. Es decir, el deudor, una vez que ya se ha cumplido el plazo de prescripción de su deuda, ha decidido pagar la deuda o ha decidido pagar los intereses o pedir una ampliación de plazo para cumplir su obligación. De manera que en este caso habría también una renuncia tácita. Entonces, recapitulando respecto de la renuncia, tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva pueden ser renunciadas, pero para que sean renunciadas es necesario que ya se haya cumplido el plazo y es necesario que renuncie aquella persona que tiene la libre disposición de sus bienes. Esta renuncia puede llevarse a cabo a través de una forma expresa, cuando se hacen términos formales y explícitos, ya sea de la adquisitiva o la extintiva, o tácita, y en el 2494 se señala incluso ejemplo de una renuncia tácita de la prescripción adquisitiva y una renuncia tácita de la prescripción extintiva. Y la última regla común que nos corresponde estudiar es que la prescripción, ya sea adquisitiva o extintiva, corre en favor y en contra de toda persona natural o jurídica que tenga la libre disposición de lo suyo. En cuanto a esto se refiere el artículo 2497. Señala las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. Entonces, vamos a resumirlo señalando que se trata de que corre a favor y en contra de toda persona natural o jurídica que tenga la libre administración de lo suyo. ¿Qué significa esto? Significa que los plazos de prescripción van a beneficiar o van a perjudicar a toda persona sin distinción, una persona natural o jurídica, siempre que tenga la libre administración de sus bienes. De manera que la regla excepcional aplica cuando opera la suspensión de la prescripción. Es decir, una excepción a esta regla de que corre a favor y en contra de toda persona va a ser la suspensión de la prescripción. ¿Por qué? Porque la suspensión de la prescripción es un beneficio que la ley concede a ciertas personas, ya sean naturales o jurídicas, para que no corran en su contra los plazos de prescripción respecto de las cosas que son dueños o de las acciones que tienen derechos, mientras subsista la causa que da lugar a la suspensión. En este caso, generalmente, la causa de la que hablamos es la falta de libre administración de sus bienes,
pero debe estudiarse casuísticamente dependiendo si se trata de la prescripción adquisitiva que está siendo suspendida o la prescripción extintiva que está siendo suspendida, porque conforme a estas reglas ambas pueden ser objeto de suspensión. Entonces, prescripción está definida tanto adquisitiva como extintiva en la misma disposición, artículo 2492 del Código Civil, y posteriormente, desde el artículo 2493 al artículo 2497, el legislador regula las reglas comunes a estos dos tipos de prescripciones, que son, primeramente, que corre a favor y en contra de toda persona que tenga la libre administración de lo suyo. En segundo lugar, puede ser renunciada y en tercer lugar, puede ser alegada. Primero, debe ser alegada. Segundo, puede ser renunciada. Tercera, corre a favor y en contra de toda persona que tiene la libre administración de lo suyo.